Bien, buenos días. Hoy, día 11, día mágico, hablo de Jesús, el Cristo. Y hablo esta tarde de la conferencia gratuita de Tierra Madre, a las 7 de la tarde, 7 a 8. Entonces, ante esa conferencia que voy a realizar, pues hago una reflexión sobre la presencia de Jesús en el mundo, ¿no? ¿Por qué en ese tiempo, en ese momento, una estrella nos guía, igual que ahora, una luz ha aparecido en nuestro mundo y nos obliga a tomar una decisión, como ocurrió con los magos de Oriente? La verdad de la presencia de los magos, un grupo de astrólogos llega de Oriente. Los astrólogos magos son personas sabias que estudian la posición de las estrellas y que con ese conocimiento pueden explicar por qué pasan ciertas cosas en el mundo. Estando en su país de origen, estos hombres han estudiado y han visto una estrella, una luz, y la han seguido cientos de kilómetros a lo largo del mundo. Pero esta no los guía hasta Belén, sino hasta Jerusalén. Al llegar allí, los astrólogos empiezan a preguntar: ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella y cuando estamos en Oriente y hemos venido a rendirle homenaje. Hemos visto su estrella, hemos visto su llegada, su presencia aquí en la tierra. Sabemos por nuestros conocimientos que un hecho extraordinario va a suceder en la tierra. Va a ocurrir algo que nunca ha pasado. La luz de Dios va a entrar en la tierra y todo va a cambiar para el ser humano. Y así ha sido, es y será. Recordemos que Jesús y sus primeros seguidores vivieron en un tiempo de gran agitación y de grandes esperanzas políticas y religiosas. El cristianismo tiene su origen en una situación histórica concreta. Las comunidades cristianas de aquella época se encontraban en territorios pertenecientes al Imperio Romano, el cual también pertenecía a Palestina, que había sido el escenario de la vida de Jesús. El Imperio Romano, tal como lo encontramos en el siglo I después de Cristo, es el resultado de una larga historia. A lo largo de esa historia, dos fueron los factores que hicieron posible su dominio y su esplendor. Por un lado, su capacidad militar y organizativa, apoyada en un derecho público desarrollado, y por otro, su capacidad para asumir la cultura griega a lo largo de casi medio milenio de inculturación. Puede decirse que el Imperio Romano no es otra cosa que la cultura helenística puesta en las manos de un aparato político de origen latino. Y ante esa situación aparece alguien que dice: hemos visto su estrella, hemos visto su llegada, su presencia aquí en la tierra. Un hecho extraordinario va a suceder. La luz del Creador, del Dios del universo, entra en la tierra y todo va a cambiar para el ser humano. ¿Cuál era la situación política de Palestina y del imperio cuando Juan el Bautista comenzó su predicación? Herodes el Grande había gobernado Palestina con cierta autonomía entre los años 37 y 4 a.C., amparado en un tratado de amistad con Roma. Su gobierno fue próspero y rico en construcciones públicas, como el Gran Templo de Jerusalén, pero no era apreciado por sus súbditos debido a su origen idumeo y su sometimiento a los romanos, porque no era judío. Antes de morir dio sus territorios entre sus tres hijos. Al mayor Arquelao le correspondió Judea, Samaria e Idumea, a Leo de Santipas, Galilea y Perea, y a Filipo, Iturea y Tracón y Tiria. La región más conflictiva era sin duda Judea. Podría encontrar Jerusalén, donde se dan cita las instituciones y los grupos que usaban más seguramente las tradiciones judías, la religión judía. No tardaron en surgir los conflictos y en el año 6 después de Cristo las autoridades romanas, a instancias de una embajada de nobles judíos, destituyeron a Arquelao, el hijo de Herodes, y pusieron al frente de Judea un gobernador romano. En el año 29 después de Cristo, dicho gobernador se llamaba Poncio Pilato. Bien, aquí la cuestión es que esos tres magos fueron una señal externa de la presencia de la luz de Dios en Cristo. Pero sabemos que hay también señales internas que indican el cambio. ¿Cuáles fueron? Pues fueron tiempos de cambio, de guerras, de corrupción, de falsedades, de luchas contra el imperio establecido.
En este cuadro podemos ver el pretor romano recibiendo las quejas del rabino de turno, acusando a Jesús, que no lo defiende nadie, un ser valeroso que sin haber hecho nada malo va esposado y vigilado, mirado con sospecha. Está muy bien hecho, muy bien hecho. En su presencia todo cambia, aparece la justicia, la misericordia, el buen talante, el encuentro, la verdad. Aparece la verdad, mancillada, falseada, traicionada, tirada por el suelo. La justicia no existe, no es real. La corrupción, los sentimientos políticos. Bien, pues, ¿quién nos recuerda esto? Para Roma, Judea era una piedra en la sandalia, en el zapato. Aunque como el tiempo podemos llegar a ser sumamente persistente y molesta, la situación en el reino de los asmoneos, la dinastía que gobernaba desde el 140 a.C., lo que posteriormente sería Judea, era un caos político lleno de intrigas y traiciones. Tras un enfrentamiento entre los hermanos Hircano y Aristóbulo en el 77 a.C., lo que obtuvo la victoria este último, Aristóbulo II, Antiparco de Idumea, padre de Herodes el Grande, fundador de la dinastía herodiana, entró en escena. Sus intrigas y confabulaciones contra Aristóbulo y en favor de Hircano no conocieron límite. O sea, fijaros bien que estamos hablando ya entonces de corrupción, de intriga, de confabulaciones, de pactos secretos. Finalmente, tras una rápida sucesión de acontecimientos que explica el historiador judío Flavio Josefo, entró en escena una sangrienta conquista de Jerusalén y la profanación del templo. Pusieron en el trono a Hircano II, a quien controlaba Antipato de Idumea, el padre de Herodes. Tras el asesinato de César en el año 444 a.C., la inestabilidad volvió a la región. En el 43 fue también asesinado Antipatro, y ante la debilidad de Hircano y la situación confusa en Roma, desde el magnicidio, los partos invadieron las provincias orientales romanas, depusieron a Hircano y ocuparon el trono judío Antígono Matatías, partidario de los partos de los conquistadores, lo que motivó la huida de Herodes a Roma. Como veis, había una situación de inestabilidad total. Claro, aparece Jesús en esta época con una doctrina nueva, una revolución social incluida. Entonces, el juicio de Jesús ante Poncio Pilato es uno de los episodios más conocidos del Nuevo Testamento. Jesús fue acusado nada más nada menos de sedición contra Roma, es decir, un delito gravísimo que llevaba a la pena de muerte. Los judíos querían matarlo, querían eliminarlo, quitarlo del escenario, porque era una acusación constante la que él presentaba. Pilatos en un principio no quería justiciarlo, pero fue obligado por la jefatura judía y tuvo que acceder a ello. La crucifixión era una forma de ejecución utilizada por los romanos para los delitos más graves, puesto que era una muerte lenta y dolorosa, diseñada para ser un espectáculo público y disuadir a otros de cometer los mismos delitos. Cuando a Herodes llega la noticia del rey de los judíos, que era una legislación para hacer desaparecer a todos sus competidores. La luz de Cristo revela la verdad oculta del hombre ante Dios. ¿Qué era el hombre en realidad en esa época? Un ser corrupto, sin creencias, lleno de falsedad y mentiras, de fe y falta de espiritualidad, abocado a la corrupción, a los pactos, a los intereses políticos ocultos, velados. No sé si esto recuerda algo, pero parece una fotocopia de lo que está pasando hoy, ¿no? La influencia de Cristo dispara la purificación del planeta y de los seres humanos, y de todos los sistemas y organismos que existen en ellos. Nunca en tan poco tiempo pasó tanto. Entonces, Cristo dice: estás aquí para recibir y dar, para hacer la voluntad de mi Padre, para servir a Dios y a los demás.
Cumple esta norma por encima de todo, porque debes hacer que las personas vuelvan a su interior, para que descubran lo que tú sabes. ¿Qué sabes tú? Pues que eres tu propia divinidad interna en acción. No lo dudes, no dudes de esta verdad. Yo soy la fuente de todas las cosas. Soy la abundante provisión de lo que necesitas. Soy la luz de tu vida. Soy la proyección de las infinitas bendiciones que nunca te van a faltar, si crees. En la quietud de tu interior me vas a encontrar. Agradece lo que vives y sientes, lo que sabes del conocimiento y la fe que te ha llegado. Mi amor es ilimitado e incondicional para ti. Cristo, Sol Arena.